Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar un tema que viene desde la reflexión anterior, donde dijimos que en el cielo no había ninguna ley, ninguna letra de la ley, en realidad. Y nosotros necesitamos entender esta realidad. ¿Por qué? Porque tiene implicaciones muy profundas. Hay quienes creen que esto es maldad por mi parte y que tengo algún problema con alguien, pero yo creo que necesitamos entender y hablar sobre la verdadera ley. ¿Por qué? Porque deberíamos de haber abandonado hace tiempo el tiempo del lugar santo, donde todas estas enseñanzas nos habían ayudado a comprender el día de la expiación. Y tenemos que entrar de una vez por todas en el día de la expiación, donde la obra de santificación se queda para atrás y empezamos la obra de purificación, ¿verdad? Entonces, purificación y restauración como consecuencia, ¿verdad? Y es la obra del día de la expiación, ¿verdad? Del lugar santísimo. Por eso estamos diciendo que no tiene ningún sentido hablar del pasado. Hablamos de ello, ¿por qué? Porque todavía estamos en el lugar santo. Pero si hemos pasado en el lugar santísimo, entonces la obra del lugar santísimo es otra. Y esto es lo que nosotros necesitamos entender. Si todavía estamos en el lugar santo tratando de entender a los judíos, entonces tenemos un problema. Y hay quienes se empeñan en creer que esto es maldad por mi parte. Lo siento que tengo que ofender con lo escrito está. Pero yo me empeño en participar del día de la expiación. Yo me empeño en purificar nuestra mente, mi mente, para poder ser restaurados. Y hoy vamos a tratar de entender realidades que yo creo que por alguna razón se nos están escapando. Y no estoy enfadado con nadie, ni quiero hablar en contra de nadie. Simplemente quiero, con lo escrito está, ayudar a la gente de salir de una vez del lugar santo y participar del lugar santísimo. Porque el mensaje del lugar santísimo, el mensaje del tercer ángel es Cristo, nuestra justicia. Es el mensaje del día de la expiación. Por lo tanto, nosotros necesitamos entender todas las consecuencias de lo que esto significa. Hay alguien que por lo visto se encontró con el vídeo que solté públicos, los últimos 2 vídeos que no había dejado públicos, pues dejé de dejarlos privados o en oculto y los dejé públicos. Y claro, han cogido un vuelo que para qué. Sobre todo aquel tema, la última advertencia. Bien, pues por lo visto hoy alguien me escribió una telenovela, un tratado de la Trinidad utilizando los mismos textos que nosotros utilizamos para entender realidades muy profundas. Pues él trataba de convencerme de que estoy equivocado, que yo soy antitrinitario. Pues no lo sé, cómo es muy raro, porque resulta que yo no soy... O sea, ni con los antitrinitarios no me entiendo, ni con los trinitarios tampoco. Yo debo de estar en alguna especie de limbo católico y posiblemente nunca entraré en el reino de Dios, ¿verdad? Porque es que no me entiendo ni con unos ni con otros. Alguna cosa rara pasa. Que por cierto, alguien dejó un mensaje en el canal tratando de entender, que ya hablaremos de este tema también, si la fórmula bautismal, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es correcta. No está en un solo sitio. Están varios textos, incluso en el Deseo de todas las gentes. Y varias veces. O sea que necesitamos entender que hay 3 personas en la Trinidad, pero un solo Dios verdadero, un solo Señor Jesucristo, que está en el trono del Padre con Él mismo. Hoy lo vamos a ver. Y el Espíritu del Padre, el Espíritu de Cristo,
y vamos a ver qué rol tiene, qué obra tiene, ¿verdad? ¿Qué importancia tiene? Nosotros ya hemos explicado todo esto, pero visto lo visto, me tengo que repetir una y otra vez. No logramos entender las consecuencias de todo esto, queridos. Y tantos vídeos hemos hecho, y por eso digo, hay quien se empeña en quedarse en el lugar santo y tratar de aprender las cosas de la guardería. Y no quieren salir de ahí, por eso no entienden en toda la consecuencia, la profundidad del mensaje del día de la expiación. Cristo nuestra justicia. ¿Y quién es Cristo en realidad? Hoy vamos a tratar de nuevo de hablar de estas cosas, pero de pasada, porque el tema de hoy, que lo he titulado, y tu ley está en medio de mi corazón, en medio de mi mente. ¿Y lo dice quién? El hombre Jesucristo. Él lo dice, no lo digo yo. Y vamos a ver qué ley está en medio de su mente. ¿Qué ley está aquí en el lugar santísimo? Necesitamos entender esta realidad, queridos, ¿verdad? Bien, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 40, de 7 al 9. De aquí vemos a Jesucristo, ¿verdad? Cristo y después a Jesucristo hablando lo que está escrito en el rollo de la ley, ¿verdad? Y dice, entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Cuándo entiende esto Cristo? Cuando Adán peca, cuando Adán se separa de Dios, ¿verdad? Y dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón, en medio de mi mente. ¿A qué hace referencia? Al lugar santísimo, el arca del pacto. ¿Quién está allí en el arca del pacto? ¿Verdad? ¿Quién está allí? Y cuando venimos a nuestra realidad, que vamos a tratar de entender esta realidad, vamos a ver quién es esta ley para nosotros, queridos. Necesitamos salir de esta confusión de una vez, ¿verdad? Bien, entremos en el tema. No se olviden, siempre en la descripción del vídeo os dejo el enlace en origen. Está en inglés, pero ya tenéis la traducción y hoy por hoy tampoco es tan complicado hacer una traducción del texto. Pero de todas maneras, la reflexión, está el enlace de la reflexión en origen en la descripción de este vídeo, ¿verdad? Vamos a ver qué es esta ley. Vamos a ver ¿qué es esta ley para todos los seres del cielo? ¿Qué es esta ley para nosotros? O mejor dicho, ¿qué tiene que ser esta ley para nosotros en el día de la expiación? ¿Qué significa esta restauración, queridos? Porque nosotros necesitamos llegar a esta misma conclusión del hombre Jesucristo, de nuestro hermano mayor. Me ha agradado hacer tu voluntad. Tu ley está en medio de mi mente, de mi corazón. Y vamos a ver cómo es eso. Dice, los términos del antiguo pacto eran, obedece y vivirás. Si un hombre obedece, dice, vivirán ellos. Ahora bien, ¿por qué dice Dios esto? ¿Por qué le dice esto a Israel? Porque el hombre debería de saber dónde está y cuál es su condición real, queridos. ¿Verdad? Entonces Dios le dice, tú has elegido separarte de mí, porque eso es lo que ha hecho Adán en Edén. Se ha separado de la ley. Vamos a ver cuántas consecuencias tiene esta ley, ¿verdad? Para nosotros. Y para el hombre Jesucristo también, ¿verdad? Porque es la contraparte de la moneda. El modelo. Teníamos que ver en él que hemos perdido. ¿Qué es esta ley? Que nosotros no la tenemos aún, ¿verdad? Más que por la letra. Y eso es lo que dice Dios ahora. Dios le dice al hombre, ok, tú has creído, has escuchado al enemigo que te dijo que tú puedes ser libre, que tú puedes ser como Dios. Tú dices y lo que tú dices existe, toma forma, es una realidad, se convierte en realidad, ¿verdad?
Entonces Dios te dice, ok, obedece y vivirás. Porque desobedecer, ¿qué significa? Estar sin Dios, estar en pecado, morir. Por lo tanto, Dios dice, ok, tú dices que puedes vivir separado de mí, ¿verdad? Vale, pues obedece y vivirás. No hay ningún problema. Trata de obedecer sin mí. Y dice, si un hombre obedece, vivirán ellos en esta obediencia. Pero ahora fijaos en la contraparte de la moneda. Esto es Ezequiel 20:11. Esto era para Israel, ¿verdad? Ahora fijaos, la otra cara de la moneda. Dice, pero maldito el que no confirmare todas las palabras de esta ley para ponerlas por obra. ¿Y qué está diciendo Dios? Maldito todo aquel que trata de vivir por la letra de la ley y no comprende que sin mi espíritu nada podéis hacer. Y esto es lo que Jesucristo nos trataba de explicar una y otra vez. Queridos, vuestro padre es Satanás, a él le seguís vosotros. ¿No me entendéis? Sin el espíritu, vosotros estáis muertos en vuestros pecados, consecuencia de estar separados de Dios. Y esto es lo que necesitamos entender, queridos. Y no queremos entender. Y por eso yo digo, ¿qué necesidad hay? Estamos al final del tiempo, mis amados. ¿Qué necesidad tenemos nosotros todavía ir al lugar santo santificándonos, hablando de la ley ceremonial y de todas esas cosas, incluso de la ley moral, de la letra de la ley? Porque Cristo le dice como al hombre que entró en la boda, ¿cómo has entrado aquí? ¿Cómo has entrado en el día de la expiación sin mi ropa? Sin la verdad, sin comprender. ¿Cómo quieres que se haga en ti obra de restauración, de purificación y de restauración después? ¿Cómo quieres que la haga cuando tú no has pasado la fase del lugar santo? Y eso es lo que trato yo de ayudaros a comprender de una vez, mis queridos. Y no queremos salir de allí. Estamos a un minuto del final del tiempo. Final del tiempo. Y nosotros todavía estamos en el lugar santo, queridos. Con las cosas del lugar santo. Con las cosas de la guardería. No queremos entender. Nosotros no queremos entender que el mensaje final es Cristo nuestra justicia. No es ni la ley moral, ni la ley ceremonial, ni nada por estilo. Nosotros tenemos que explicarles a la gente quién es Cristo para nosotros, cuánto significa esto. Y no queremos salir de ahí. Nosotros decimos que esto es maldad. Aparte que no digo con qué espíritu hablamos. ¿Con qué espíritu hablamos, queridos? Porque como si quisiéramos que algunos se vayan al infierno ya. Nos convertimos en jueces y Dios al mismo tiempo. Santifíquese, queridos. En nombre de Jesucristo os lo pido. Todo lo que os digo es amor. Es amor, es tratar de ayudaros a entender, queridos, salir de una dichosa vez de la confusión. Pero no queremos salir. Una y otra vez estamos en el pasado y no queremos entrar en el día de la expiación bajo ningún concepto. ¿Por qué vea tan poquitos al final? ¿Por qué es tan pequeño el grupito este? Porque no queremos entender a Cristo, no queremos escuchar a Cristo, no queremos seguir a Cristo, queridos. Estamos delante del trono del lugar santo con los juguetitos del enemigo. Y no queremos, en el lugar santísimo no hay nadie, o casi nadie. Apenas un grupo pequeño, que han abandonado el lugar santo de una vez por todas. Están con Cristo, entienden la ley, la obra de Cristo en nosotros. Porque es Dios el que habla aquí, queridos. Maldito el que no confirmare, el que no obedece esta ley, así como cree, porque él cree que es libre. Pero dice, entiende de una vez que no eres libre. Sin mi espíritu nada podéis hacer. Y entiende de una vez qué significa mi espíritu, queridos.
Maldito el que no confirmare todas las palabras de esta ley para ponerlas por obra, para vivir. Y eso es lo que pasa en Sinaí, queridos. Cuando Dios le coloca las tablas de la ley y le dice, obedece, obedece. ¿Puedes? Pero el hombre no entiende, queridos. Pero lo más terrible es que no entienda el hombre en Sinaí. Es que el hombre al final del tiempo tampoco entiende. No logra entender. Y más de lo que puedo hacer, no puedo hacer. Porque algunos me quieren matar ya, morir ya. Considera que soy la maldición en mí misma. Yo soy el Satanás para ellos. Cuando no quieren entender, desgraciadamente. Y yo no lo sé hasta cuándo vamos a permitir esta división, porque está ocurriendo exactamente ahora mismo lo que pasó en 1888. Algunos creían defender la ley. ¿Qué pasó? Se quedaron sin el Espíritu de nuevo, queridos. Y no ven que esto mismo está pasando de nuevo. No ven. Por eso decía yo, no me entiendo ni con los antitrinitarios y con los trinitarios tampoco. Estoy en una especie de limbo especial, yo y el mundo, nadie más. Pero entiendan lo escrito está, mis amados, porque yo no hablo, no me invento cosas. Están aquí. ¿Qué necesidad tenemos de hablar de la ley moral o de la ley ceremonial? ¿Qué necesidad? ¿Por qué no avanzamos en el lugar santísimo para entender de una vez quién es el Espíritu para nosotros? ¿Qué significa Cristo nuestra justicia? Dice, el nuevo pacto. Hoy terminaremos esta reflexión con el pacto, el único pacto, queridos. Porque ese pacto del que Dios le habla al hombre después de separarse de él, este es un otro pacto, pero un otro pacto que no lo propuso Dios. Nosotros no entendemos, este otro pacto lo propuso el enemigo. Este pacto, el antiguo pacto, no es el pacto que propuso Dios, lo propuso el enemigo, que podemos estar sin Dios, sin la ley. Y Dios dice, el nuevo pacto se estableció sobre mejores promesas. Porque ¿cuáles eran las otras promesas? Que nosotros podemos vivir sin Dios. Claro, dice la promesa del perdón y la gracia de Dios. ¿Por qué nos hablaría de perdón? ¿Por qué nos hablaría de la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia de Dios? El don inmerecido, la vida de Cristo, de la encarnación. El don inmerecido. ¿Por qué nos habla de esto? ¿Sobre qué fundamentos estaba el pacto propuesto por el enemigo? Que nosotros podemos vivir sin la gracia de Dios, sin el Espíritu de Dios, sin la ley. Eso es lo que está diciendo en esencia. ¿Y por qué nos habla? Dice, la promesa del perdón. Venid a mí, escúchenme, entiéndanme, que yo les explicaré cómo funciona la ley, qué significa Cristo nuestra justicia, cómo funciona esto para ti, qué es el día de la expiación, qué es lo que yo quiero hacer contigo para restaurarte. Ven, escúchame, entiéndame, déjate de tus juguetes. Déjate de tus juguetes. El nuevo pacto se estableció sobre mejores promesas, la promesa del perdón y la gracia de Dios, para renovar la mente y ponerlo en armonía con la ley de Dios. Ponerlo en armonía con la ley de Dios. ¿Qué perdió Adán en Edén? La gloria de Dios, el Espíritu de Dios, la ley de Dios. ¿Entendéis de lo que está diciendo? ¿Entendéis de lo que nos está hablando, mis amados? Dice, este será el pacto que haré con la casa de Israel, dice Dios, ¿verdad? Estas son palabras de Dios, Jeremías 31, 33, 34. Este será el pacto que haré, ¿cuándo? En el día de la expiación. ¿Y qué ocurre en el día de la expiación? Estamos de nuevo reconectados con la ley, con el Espíritu de Dios, con la naturaleza divina. ¿Pero qué ley es esa? ¿La letra?
No, queridos. Por eso los ángeles en el cielo decían, ¿pero qué ley? Que es que no hay ninguna ley. ¿De qué ley nos estás hablando? Lucifer. Pues fijaos de esta ley, ¿de qué ley hablaba? Dice, después de aquellos días, dice Jehová, pondré mi ley, atentos, pondré, ¿quién la pondrá? Dios, pondré mi ley en su interior y la escribiré en su mente. La escribiré en su mente. ¿Cuál es la verdadera ley, queridos? ¿Qué significa el día de la expiación para nosotros? Cristo, nuestra justicia. ¿Quién es la ley? Cristo. Cristo es la ley. ¿Y dónde tiene que estar esta ley? ¿Ley ceremonial? ¿Ley moral? ¿La letra? Mis amados, la escribe Dios en nuestra mente, en nuestra naturaleza. Nosotros viviremos esta ley, experimentaremos esta ley, porque Dios la pondrá en nosotros. La pondrá Él, la escribiré Él en nuestros genes, en nosotros. Nosotros viviremos bajo este estandarte, bajo esta plataforma. Y nosotros necesitamos entrar de una vez en el día de la expiación, queridos. Salir del lugar santo, como Israel de antaño. Vino Cristo, vino el día de la expiación, vino el día de la liberación y el pueblo estaba en el lugar santo. No habían salido de ahí, no habían entendido nada. Y esto nos pasa a nosotros, queridos. Nosotros peleamos con la ley ceremonial, la ley moral. Pero ¿qué sentido tiene hablar de esto cuando esta es la obra del lugar santo? Cuando esto nos tendría que haber conducido ¿a quién? La verdadera ley, nos dice Pablo, a Cristo. Nos tendría que haber conducido a Cristo. ¿Y de quién tenemos que hablar nosotros ahora? ¿Quién es la ley para nosotros? ¿Cuál es la obra del día de la expiación? Cristo, nuestra ley, nuestra justicia, nuestra gloria, nuestra vida eterna. Pero rechazamos entender esto. Y cuando tratamos de explicar y de ayudar a la gente de entender, pero ¿qué necesidad tenéis en el nombre de Jesucristo de seguir hablando del pasado y olvidándonos del presente, queridos? Repetimos la historia de 1888. No queremos entender. Y encima maldecimos como si alguien quiera hacer daño. Yo no os entiendo, queridos. De verdad no os entiendo. ¿Por qué al escrito está, al tratar de ayudaros, no se entiende? Se sigue rechazando. Seguimos negando la verdad presente. Estamos hablando de la verdad presente, de nuestra verdad, de nuestra realidad. Ahora Dios, fijaos lo que dice Dios, maldito el que no confirmara, el que no experimenta todas las palabras de esta ley para ponerlas por obra, para vivir. Nosotros no entendemos que cuando estamos con la ley ceremonial, con la ley moral, estamos bajo maldición. Nosotros queremos obedecer la letra. ¿Bajo el impulso de quién? De un espíritu extraño que nos sigue engañando una y otra vez. Y estamos al final del tiempo y aún no entendemos a qué ley odia el enemigo. Es a Cristo en nosotros. Esta es la ley. Pero no queremos entender, mis amados. Nosotros seguimos con el enemigo y con sus juguetitos delante del trono del lugar santo mientras creemos haber salido de Babilonia. No lo sé por qué no entendemos, amados. No lo sé de verdad. Dice, pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón. ¿Quién la pone? Yo. Yo, queridos. Yo la pongo. Esta ropa que se le regala a aquellos que participan de la boda, ¿quién entrega esta ropa? ¿Yo? ¿O es Cristo, queridos? Es la misma obra de Cristo de ayudarme a entender la realidad para poder participar del día de la expiación. Pero nosotros, en lugar de mirar hacia adelante, nosotros estamos mirando hacia atrás constantemente. Que la ley ceremonial, que la ley moral, que cualquier otra cosa. Eso nos señala al enemigo desde el trono del lugar santo, pero no queremos mirar en el lugar santísimo. El velo está echado de un lado y nos dice, entrad, ahí está el Padre y Cristo. Pero nosotros estamos mirando para atrás. ¿Por qué? Porque Lucifer, o el enemigo, ¿verdad? Satanás, pues nos tienta más.
Su oferta todavía parece interesante. No os entiendo, mis amados. Honestamente, no os entiendo. Y dice Dios, una vez que pone la ley en nosotros, ¿qué es lo que dice? Perdonaré su iniquidad. La perdona. ¿Por qué? Porque nosotros por nosotros mismos jamás podríamos hacer esta obra. Si no es por Cristo, estamos muertos. Y por eso todavía hay sangre en el día de la expiación. Perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de su pecado. Un pecado. ¿Cuál pecado? Que has intentado vivir separado de mí. Una locura, una distopía. Jamás me acordaré que has intentado vivir sin mí. Esta locura. Porque es una locura. Recuerden, Lucifer intentó volver al cielo y Cristo lloró. Era imposible ya. Él lo sabe. Pregunta clave. ¿Tú lo sabes? ¿Lo sabes? ¿O sigues en el engaño de él todavía? Despierten, mis amados. Despierten. Aquí hay amor, no maldición. Amor. Trato de ayudar a entender, pero no se quiere. Se interpretan las cosas como quiera, que uno dice lo que no dice realmente. No queremos entender. No queremos entender. Fijaos. Dice la misma ley que fue grabada en tablas de piedra, atentos, es escrita por el Espíritu Santo en la mente. ¿Qué es esta ropa blanca? Este afianzamiento en la verdad, el sellamiento. ¿Qué es esa ropa blanca? Es la obra del Espíritu Santo, queridos. Es escrita, esta ley, la ley de Dios, es escrita por el Espíritu Santo en el corazón, en la mente. Es escrita en la mente, por Él, no por nosotros. No por nosotros, lo vuelvo a recalcar. El hombre que entra en la cena intentó hacerlo él. Yo sé cuál es el pecado de 1888. Pero ¿qué decís vosotros, jovencicos? ¿Nos vais a enseñar a nosotros lo que es la ley? Si nosotros no sabemos qué es la ley. ¿Cuál ley, queridos? ¿La ceremonial? ¿La moral? ¿El pasado? ¿O vamos a mirar de una vez por todas en el lugar santísimo para que nos encontremos con la verdadera ley? Dice, aceptamos la justicia de Cristo. ¿Qué es la justicia de Cristo, queridos? Porque uno que se encuentra con la reflexión 590, o 590, le acepto que me hable de la Trinidad y lo que él piensa que es su verdad. Y le acepto. ¿Por qué? Porque sí que es ignorante. Yo sé que no entiende. Si se pone a repasar todos estos vídeos, debería determinar dónde estoy yo. Debería. A él le acepto que hable de estas cosas. Pero mis amados, vosotros también. ¿No queremos entender de una vez quién es el Espíritu Santo? Aceptamos la justicia de Cristo. Su sangre, su vida, expía, une, esta es la expiación, unir las dos naturalezas. Por eso él lo llama el día de la expiación. ¿Qué ocurre en el día de la expiación? La boda del Cordero. ¿Y qué ocurre en la boda del Cordero? Las dos naturalezas están unidas de nuevo. Esta es la expiación, no otra cosa. Por lo tanto dice, su sangre, su vida, expía, une a Dios con el hombre nuestros pecados, la consecuencia de estar separados de Dios. Porque separados de Dios, ¿qué cometemos? Pecados. Estamos bajo maldición. Pero cuando estamos unidos con la divinidad, se acabó con el pecado. Esta ley escrita por el mismo Espíritu Santo en nuestra mente cambia nuestra naturaleza, dice. Somos otros, una nueva humanidad, la que sigue al hombre Jesucristo, ¿verdad? Dice,
tu obediencia, ¿qué? No, ¿cómo que su obediencia, hombre? No, que nosotros necesitamos la ley moral, necesitamos la ley ceremonial, necesitamos el Antiguo Testamento, necesitamos todo esto. ¿Cómo que su obediencia? Tu obediencia es aceptada por nosotros. ¿Quién obedece, queridos? Nosotros. Nosotros. Sin mí nada podéis hacer. Y no queremos entender cuál es el pacto. Este es el pacto eterno, queridos. Dios no ha cambiado el pacto nunca. Nosotros sí lo cambiamos. Nosotros aceptamos el pacto del enemigo. ¿Qué podemos vivir sin Dios? Sin la ley. Pero Dios dice, tenéis que me escuchar a mí, tenéis que volver a mí. Sin mí, sin la ley, no podéis vivir. Su obediencia en nosotros de manera natural. Como ahora hacemos el mal de manera natural, todo esto cambia. De manera natural, hacemos el bien. Estamos en servidumbre, en servicio a Dios. De manera natural, amamos. No maldecimos. Interpretamos lo que queremos que sea para bien. Decimos, no, está hablando en contra de nosotros. ¿Y quiénes son nosotros? ¿Quién es este nosotros? ¿Un Dios? Queridos, lo siento de mi alma. ¿Por qué permitimos interpretaciones que no son correctas ni justas con lo escrito está? Porque no he hecho más que traer lo escrito está delante de vosotros, pero una y otra vez nos negamos a aceptar la realidad. Nos negamos a entrar en el día de la expiación, escuchar de una vez a Cristo, permitirle que haga su obra, su obediencia es aceptada por nosotros. Pero ¿por qué no lo es? ¿Por qué todavía necesitamos mirar para atrás? Ley moral, ley ceremonial, letra de la ley, las cosas de la guardería. ¿Por qué necesitamos mirar para atrás? Pues la respuesta es una sola. Nosotros aún no hemos terminado la obra del lugar santo, queridos. Y estando en el tiempo del día de la expiación, todavía nosotros no estamos en el día de la expiación. No estamos con la restauración, con la purificación, con la restauración. No. Todavía estamos con la santificación. Al final del tiempo, queridos. Al final del tiempo aún. Dice, entonces por la gracia de Cristo, por el Espíritu de Cristo, caminaremos como Él caminó. ¿Y qué nos dijo antes? Tu ley, Padre, está en medio de mi corazón. Nuestro hermano mayor Jesucristo acepta esta ley. Entiende lo que significa esta ley. Por eso Él dice una y otra vez, no soy yo el que hace esas cosas. Esto me sale de manera natural. Porque el Padre, que está en mí por el Espíritu, hace sus obras. Pero nosotros no queremos entender esto, no queremos experimentar esto. Nosotros no queremos entrar del otro lado del velo, donde está el Padre y Jesucristo en el lugar santísimo. Nosotros no queremos. A nosotros nos gustan los juguetes del lugar santo. La letra de la ley. Dice, entonces por la gracia de Cristo caminaremos como Él caminó. Por medio del profeta declaró de sí mismo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley, tu espíritu, está en medio de mí. Escuchen bien, trinitarios. Tu espíritu está dentro de mí, un Dios en otro Dios. Esto es una locura, queridos. Esto es una locura. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en mi mente, en mi corazón. Por eso vivo como vivo. Y este es el modelo. Esto vino a enseñarnos. Entender esta realidad. Que nos acordemos del Edén, de nuestra equivocada elección. Que nosotros podemos vivir sin ley, sin Dios.
Dice, Pablo presenta claramente la relación entre la fe y la ley bajo el nuevo pacto. Dice, justificados por la fe, aceptar esta obra de Cristo. Esto significa justificados por la fe, aceptar la obra de Cristo en el día de la expiación. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿qué es lo que nos da como herencia Jesucristo? Su Espíritu. El otro Consolador. Se lo pide al Padre para que se nos lo dé a nosotros. Dice, ¿anulamos pues la ley por la fe? ¿Anulamos la ley? Dice, Dios no lo quiera. Sí, establecemos la ley. ¿Cuál ley? ¿De qué ley nos habla aquí Pablo, queridos? ¿De la letra? Piensen profundamente, mis amados. Pero Israel intentó 4000 años con la letra. ¿Lo consiguieron? No, no. Aquí habla de la verdadera ley, habla del Espíritu. Dice, porque por lo que la ley no pudo hacer, ¿cuál ley? La letra, por lo que la ley no pudo hacer, siendo débil por la carne, porque nos faltaba la naturaleza divina, ¿verdad? Dice, no podían justificar al hombre. Ni la ley moral ni la ley ceremonial no podían justificar al hombre. ¿Por qué? Porque ellas apuntaban a la verdadera ley. Dice, porque en su naturaleza pecaminosa no podía guardar la ley. Y por eso empezó Dios por aquí. Maldito aquel que cree que sin mí puede guardar esta ley. ¿Por qué dice maldito? Porque estamos bajo el dominio de un otro y ni siquiera entendemos. No queremos entender. Estamos con los juguetitos del enemigo, ¿verdad? Y nos lo dice Pablo también. Pero ¿por qué no entendemos? ¿Por qué tenemos necesidad de ir una y otra vez? Ley moral, ley ceremonial. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué estamos todavía con las sombras rechazando de nuevo la verdadera ley? A Cristo. Dice, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Cómo lo condenó? Por la ley. ¿Cuál ley? Tu ley, tu espíritu está en medio de mi mente para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Para que entendiendo ¿cómo vivió el hombre Jesucristo? Pues nosotros también aceptemos esta ley. ¿No? Nos dijo en párrafo anterior. Su obediencia, que aceptamos su obediencia a nosotros, su vida en nosotros, es Él el que vive, no soy yo. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, separados del Espíritu, sino conforme al Espíritu. Ahora entendéis de lo que habla Pablo. ¿De qué ley habla Pablo? ¿Y la cual ley nos dice que nosotros no podemos obedecer? Con la letra jamás. Entonces, ¿por qué necesitamos nosotros una y otra vez ir a las sombras y no miramos a la verdadera ley? Esto es lo que tenemos que enseñar a la gente, queridos. Estamos en el día de la expiación. Esto es lo que la gente necesita entender. ¿Quién es la ley? La verdadera ley, eterna ley. ¿Verdad? Fijaos, porque aquí nos explica por qué digo yo juguetitos, estamos con los juguetitos, con las sombras, y no queremos ver la ley, la auténtica ley, el pacto eterno. Dice, comenzando con la primera promesa evangélica del Edén, ¿verdad? Un cordero, descendiendo a través de las edades patriarcal y judía hasta el tiempo presente, ha habido un desarrollo gradual
un paso por la guardería, escuela general, ¿verdad? Un desarrollo gradual de los propósitos de Dios en el plan de redención. ¿Por qué un desarrollo gradual? Porque éramos bebecitos. Necesitábamos empezar el abecedario para luego empezar a leer y luego para entender por qué nos sirve leer. ¿A dónde nos quiere llevar Dios? Dice, las nubes se han retirado. Las nubes. ¿Qué son las nubes? La ignorancia, el velo que no nos deja ver, ¿verdad? Dice, las nieblas y las sombras han desaparecido. ¡Ups! No, señor. Tú te estás equivocando. Porque nosotros necesitamos la ley moral, la ley ceremonial. ¿Pero qué nos cuentas tú? ¿Cómo que han desaparecido? ¿Han desaparecido? Entonces, ¿con qué perdemos nosotros el tiempo? Al final del tiempo, en el día de la expiación. ¿Con cuál ley, queridos? ¿De qué ley perdió tiempo a Pablo para ayudarnos a entender en todo el Nuevo Testamento? ¿De qué ley nos habla la sierva en todo el presente testamento? ¿De qué ley, queridos? ¿De ley ceremonial y ley moral? ¿De esto habla? Queridos, 1888 ha quedado tanto tiempo para atrás. Y nosotros seguimos peor que entonces. Peor que entonces. Nosotros queremos defender lo indefendible. Queremos estar bajo maldición. Y no queremos aceptar el pacto de Dios. El pacto eterno. Las nubes se han retirado. Las nieblas y las sombras han desaparecido. ¿Qué son esas nieblas y sombras? Ley moral, ley ceremonial, que apuntaban ¿a quién? A la verdadera ley. A la verdadera ley que estaba en nuestro hermano mayor, Jesucristo. Tu ley está en medio de mi corazón. No soy yo el que hace estas cosas, sino el Padre que habita en mí. Todas esas palabras toman una forma que nos lleva hasta la eternidad, queridos, para poder entender. Dice, y Jesús, el Redentor del mundo, dice, se ha revelado. Pero nosotros seguimos todavía sin entenderlo. Jesús se ha revelado. ¿Por qué? Para hacer la expiación. Para unirnos con el Espíritu. Pero nosotros, en lugar de entenderlo, lo colgamos en la cruz. Y se vio Dios obligado al Pentecostés. Enviarnos el Espíritu de la otra manera. Porque nosotros no queríamos aceptarlo de Jesús. No queríamos. Por eso lo matamos. No lo entendimos. Pero hoy tampoco queremos entenderlo, mis amados. Todavía seguimos con los juguetitos. Dice, el que proclamó la ley desde el Sinaí es el mismo que pronunció el sermón de la montaña. Los grandes principios del amor a Dios. ¿Qué es la ley? Los grandes principios del amor a Dios no son más que una reiteración, un espejo, un recordatorio de lo que él había dicho por medio de Moisés. El maestro es el mismo en ambas dispensaciones. Y aquí se termina la reflexión, ¿verdad? Pero yo puse ahora el pacto eterno, queridos. Nosotros necesitamos entender de qué ley nos habla. ¿Quién es el Espíritu Santo? Y dice, el gran Creador reunió a las huestes celestiales para conferir en presencia de todos los ángeles. Nunca había habido una reunión como esta, porque no era necesario hasta este momento. Pero este pacto no se hizo ahora. Este es el pacto eterno, desde la eternidad, entre el Padre y Cristo, el Padre y Hijo. Hoy escuché una barbaridad en la iglesia que me quedé flipando en colores. Voy a hablar como en la calle.
que en el pacto eterno estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo también. Y esto lo decía un anciano de iglesia. Yo me quedo sin palabras, queridos, de la confusión que este pueblo tiene. Yo me quedo sin palabras. ¿Dónde ve él en este pacto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? ¿Dónde lo ve? Porque fijaos lo que dice. En presencia de todos los ángeles, un honor especial. Especial. ¿Por qué? Porque este honor ya lo había desde la eternidad. Estaba entre el Padre y el Hijo. Este honor ya lo había conferido. Pero en esta ocasión es un honor especial. ¿Por qué? Porque todo el cielo necesitaba entender quién es la ley. El cielo necesitaba entender cómo se manifiesta la ley. Y dice, un honor especial a su Hijo. El Hijo estaba sentado en el trono con el Padre. Y la multitud celestial de santos ángeles estaba reunida en torno a ellos. Dice, el Padre, y por cierto, ¿quién está en este trono? ¿Hay 3 seres en este trono? ¿O se ha olvidado Dios a uno? Nosotros necesitamos entender estas realidades, queridos. ¿Por qué aquí hay 2 y en el santuario hay 3? ¿Y quién es el Espíritu Santo? Y esto es lo que nosotros nos negamos a aceptar. Por eso digo yo, ni con los trinitarios estoy de acuerdo, ni con los antitrinitarios tampoco. Porque no logran entender quién es el Espíritu Santo. Lo confunden. Dice, el Espíritu Santo es Jesucristo mismo. Pues no puede ser, mis amados. Porque en la mesa de los panes está el Padre y está el Hijo. No está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el Hijo. No, el Espíritu Santo está enfrente. Un otro ser. Pero nos negamos a entender esta realidad. En el arca del pacto también es la ley, el Padre, las tablas de la ley, el Padre, la maná, la carne, verbo hecho carne, la maná, Jesús, y la vara de Aarón, el Espíritu. También están los 3. Pero no queremos entender, mis amados. Y yo pregunto, nosotros queremos que el arca del pacto se establezca aquí, ¿verdad? En el lugar santísimo. Eso es lo que tiene que ocurrir el día de la expiación. Pero si nosotros no entendemos quién es Jesucristo y quién es el Espíritu Santo, ¿ocurrirá? ¿O estamos bajo engaño? Yo digo, despierten, queridos. Por eso la fórmula bautismal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es correcta, queridos. Es correcta. No es incorrecta. La sierva la utiliza en muchas ocasiones, incluso la Biblia. La fórmula es correcta. ¿Esto significa que son 3 dioses? Bueno, todavía estamos en el lugar santo, según lo vemos, ¿verdad? Todavía estamos en el lugar santo. No queremos todavía entrar en el día de la expiación. No queremos todavía purificarnos, ¿verdad? Dice, el Padre hizo saber entonces que había ordenado, ¿cuándo? Desde el principio, que Cristo, su Hijo, fuera igual a la ley. Asimismo, ¿quién es la ley? ¿Quién es el único Dios verdadero? El Padre, ¿verdad? ¿Y qué ha ordenado? Que Cristo sea su embajador, su ley. ¿Y quién soplaban sus narices a todos los seres creados? ¿Espíritu? ¿De sí mismo? ¿No era Cristo? Pues vamos a ver que ahora hablará de la creación del hombre y ya vamos a ver de qué nos está hablando. ¿Quiénes son allí? Dice, el Padre hizo saber entonces que había ordenado que Cristo su Hijo fuera igual a sí mismo, de modo que donde quiera que estuviera la presencia de su Hijo, donde quiera que estuviera, aquí, también, fuera como su propia ley, presencia. No lo sé si entendemos. Dice, la palabra del Hijo debía ser obedecida tan fácilmente como la palabra del Padre. Había investido a su Hijo de autoridad. Había investido a su Hijo de autoridad.
para mandar a las huestes celestiales. Especialmente su Hijo debía obrar en unión con él en la creación anticipada de la tierra y de todo ser viviente que existiera sobre ella. Bien, y ahora les digo yo a estos extraordinarios creacionistas trinitarios. Dios se ha olvidado a alguien aquí. ¿Quién participó en la creación? El Padre y el Hijo. ¿Y nadie más? ¿Nadie más, queridos? Pues cuando queréis explicarle la Trinidad a alguien, os lo pido por favor, váyanse a Dios. No me pongan a mí todas las telenovelas que os vienen por la mente. Utilicen todos los textos mal interpretados y mal entendidos. Háblele a Dios y dile, oye, querido, estás equivocado. Ahí hay 3. Te has olvidado de uno. Cuénteselo. Díselo. No me cuente a mí tus telenovelas. Santifícate de una vez en la palabra. Y entiende. ¿Quién estaba en la creación del hombre? ¿Había 3? Bueno, quizás algunos todavía están con el sueño, o sigan durmiendo. Pero más vale despertarse, digo yo, porque igual se quedan aquí, con su Trinidad, ¿verdad? Dice, su Hijo, ¿quién? Atentos. Su Hijo llevaría a cabo su voluntad y sus propósitos. ¿Dónde? En toda la creación. En todos los tiempos. Siempre. ¿Qué es esto, queridos? Mediación. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad hasta la eternidad. Y el pacto está hecho con Cristo, no con Jesucristo. No se confundan. El pacto está hecho con Cristo, el Espíritu, no con Jesucristo. Y si no entienden, estudien. Y ya lo entenderán. Su Hijo llevaría a cabo su voluntad y sus propósitos, pero no haría nada por sí solo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Cristo mismo. No haría nada por sí solo, ni diría nada por sí solo. Solo haría la voluntad de el Padre. ¿A quién pide el hombre Jesucristo, al otro Consolador, al Espíritu de Cristo? ¿Al Padre? ¿Que haga qué? ¿La voluntad del Padre? Pues entiendan bien esta relación, queridos. Entiéndanla bien. Porque si no, aquí se quedarán. Perecerán. Dije, pero no haría nada por sí solo. En él se cumpliría la voluntad del Padre. ¿En quién? En Cristo. En Cristo se cumpliría la voluntad del Padre. Y esto es lo que decía el hombre Jesucristo. No soy yo el que hace estas cosas, sino el Padre que está en mí mediante tu ley, está en medio de mi mente, mediante el Espíritu de Cristo. Por eso aquí vemos al Padre y al Hijo, y por eso en el santuario vemos al Padre y al Hijo, a Jesucristo en la mesa de los panes, y al Espíritu Santo delante de ellos. Ahí sí hay 3, pero aquí solo 2. Espero, mis queridos hermanos, que podamos entender cuál es la ley. Vamos a traer más textos, vamos a tratar de entender mejor, todavía. Con lo escrito está, mis amados. Con lo escrito está. Dijo mi guía, todavía hay mucha luz que debe brillar de la ley de Dios y del Evangelio de la Justicia. Este mensaje, entendido en su verdadero carácter y proclamado en el Espíritu, crecerá hasta alcanzar una importancia tan grande como apenas soñáis, y iluminará la tierra con su gloria. Hasta aquí nuestra reflexión, mis queridos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, queridos, que nos ayude a entender su Evangelio, su verdad,
tu realidad. Y entendiendo, hagamos nuestra elección. Os deseo que tengáis un próspero día. En todo lo que os he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.